En este vídeo voy a hablar sobre el deseo en las psicosis. Las semanas anteriores hablamos del deseo en la histeria, del deseo en la neurosis obsesiva. Pues vamos a ver cómo es el deseo en la psicosis, que es algo que me habéis preguntado algunos. Vamos allá. Estamos acostumbrados a asociar la falta al deseo, a decir que sin falta no hay deseo. ¿Pero esto es realmente así? Se entiende que desde el marco de la castración, si uno no está castrado, no está en posición de falta. La castración, si no ha operado, no está completo. Entonces, ¿qué va a desear? Esto es lo que entendemos que es una estructura psicótica. Pero, ¿es así o no es así? ¿Puede el psicótico desear pese a no estar castrado? Vamos a verlo. Hay un debate en cuanto a si el psicótico puede o no desear, porque algunos autores sostienen que sí puede el psicótico desear, pero de manera distinta al neurótico, y hay otros autores que dicen que no, que el psicótico, como acabo de decir, como no tiene falta, no puede desear. Así que voy a intentar hacer como un breve resumen, no de qué dice cada autor, porque creo que no viene al caso. Voy a nombrar solo a dos autores, a Lacan y a una psicoanalista que no creo que conozcáis y que parece bastante interesante de leer. Para hablar del deseo en la psicosis, para mí hay que hacerse dos preguntas. La primera es ¿qué desea mamá? Y la segunda es ¿qué hay más allá de papá? ¿Qué hay más allá del padre? Vamos con la primera. ¿Qué sucede en la psicosis con el deseo de mamá? Bueno, pues el deseo de ese gran otro, normalmente en las neurosis, el deseo de mamá es papá, lo que va a venir a ser el falo, ¿no? Aquello que desea mamá, que no soy yo, que suele ser el padre o bueno, cualquier tercero que esté por allí. Lo nombramos padre, pero no tiene por qué ser papá o no tiene por qué ser ni siquiera un hombre, sino alguien que haga allí de tercero y que sea hacia donde mira mamá cuando no me mira a mí. Partiendo de que esto es el falo, ¿qué sucede con mamá en la psicosis? Pues mamá no sabemos a dónde mira. Mamá está con la mirada puesta no en mí, sino como en otro lugar, pero que no es papá. No hay un tercero, no se sabe a dónde mira mamá. Esto va a tener grandes repercusiones. El no saber qué desea, que el deseo materno no se anude al padre, provoca que el sujeto forcluya la metáfora paterna. Como no sabe qué desea mamá, no hay significación fálica. No se puede dar significación al deseo de la madre con el objeto del falo, porque no hay falo, no se sabe qué es el falo. Por tanto, si no hay significación fálica, no hay metáfora paterna. Y que no haya metáfora paterna tiene otra consecuencia también importante, que es la falta de ley. No se inscribe la ley, lo prohibido. Por tanto, no habrá interdicción de incesto. No hay alguien que haga allí de límite. Cuando digo que no hay metáfora paterna, es que el psicótico forcluye la metáfora paterna. Os dejaré al finalizar el vídeo en sugerencias el vídeo de qué es la metáfora paterna. Si no hay metáfora paterna, no hay ley, no hay interdicción de incesto, no hay significación fálica, ¿qué sucede? ¿Puede haber deseo? Pues desde luego que si hay deseo en el psicótico va a ser de una manera muy distinta a la que lo hay en los neuróticos. Lacan tiene un discurso un tanto ambiguo, porque por un lado, con respecto a la psicosis, dice que si uno no está en posición de falta, no puede desear. Pero al mismo tiempo habla de que el deseo del psicótico es un deseo diferente, es un deseo más empobrecido. Pero ojo, si dice que es un deseo más pobre, será más pobre, pero está hablando de que hay ahí un deseo.
O sea que hay deseo o no. Además, muchas veces se ha leído mal a Lacan y se le ha significado su discurso como que sin ley no hay deseo. Sin embargo, él no dice esto en ningún momento. Para Lacan, la ley es resultado del deseo. El deseo hace la ley y no la inversa, porque si la ley hiciera el deseo, entonces claramente el psicótico quedaría fuera, totalmente desbancado del poder desear. Pero no es así. Lacan no dice eso. Os he dicho que iba a mencionar solo a dos autores, pero he mentido. Voy a añadir ahora a uno más porque me parece muy interesante. Deleuze defiende que hay que dejar de asociar la falta al deseo, porque el deseo es producción, no déficit. Y esto pone en cuestionamiento esa asociación que comenzaba hablando de ella, de que para desear uno tiene que estar en falta. Y encaja bien con este discurso un tanto ambiguo de Lacan. Este último punto es importante, el del que es el deseo, el que hace la ley y no la inversa, porque evidentemente no hay ley en la psicosis, pero deseo, es posible que haya deseo materno. La cuestión es que no ha sido identificado, pero el que no haya sido identificado no significa que no pueda ser identificado o inventado. Y así accedemos al segundo punto. ¿Qué hay entonces más allá del padre? ¿Qué hay más allá de la metáfora paterna? Pues en el mejor de los casos podemos encontrarnos a un sujeto que va a intentar adivinar ese deseo del gran otro, ese deseo de la madre que la madre no ha puesto en juego. Va el psicótico a intentar instituir una significación al deseo del gran otro. Una de estas posibles significaciones es la que le da el delirio paranoide. Eso es dar una significación al deseo del otro. El deseo del otro es perseguirme, agredirme, herirme, hacerme daño. Pero ojo, ya estoy poniendo ahí un deseo en juego. Estas significaciones van a ser menos estables y seguras que la significación fálica. El psicótico inventará su propio nombre del padre, lo que le permitirá poder anudar los tres registros, el imaginario, simbólico y real. Pero para esto tiene que primero restituir la dimensión del deseo. Insisto, como el psicótico no sabe el deseo del gran otro, lo que va a hacer es, en el mejor de los casos, inventárselo. Va a alucinarlo, va a delirarlo, pero va a poner allí un deseo, en ese gran otro, en esa madre. Por tanto, sin metáfora paterna, el delirio puede operar como sostén del deseo en la psicosis. Lo que le pasó a Joyce. Era un psicótico, pero encontró en la escritura y en su deseo de ser leído, en su deseo de público, encontró ahí una estabilidad, encontró su propia metáfora, encontró su significación y pudo no brotar. Su delirio de grandeza, quizás, por llamarlo de alguna forma, le permitió desear ser famoso, le permitió desear escribir, y eso le salvó. Todo esto para el psicótico, bueno, pues el desconocer el deseo del otro, además de desconocer lo que es el falo, va a generar problemas con el cuerpo. El cuerpo se va a vivir como puro real, entre otras cosas porque el psicótico tiene un déficit simbólico, fruto de lo anterior que hemos hablado, de que no haya, entre otras cosas, metáfora paterna. Entonces, el cuerpo no va a ser un lugar simbolizable, va a ser real. Y vivir el cuerpo como real, como puro real, no poder envolverlo en algo simbólico o incluso en algo imaginario, va
va a perjudicar gravemente el poder conectar con su deseo, entre otras cosas su deseo sexual. Para finalizar, os he dicho al principio que iba a nombrar a una psicoanalista bastante interesante que tiene un libro sobre el delirio en la psicosis y se llama Julieta de Batista. Julieta de Batista hace una clasificación de las 3 salidas que tiene el deseo para el psicótico. Y es la siguiente. Las 3 salidas que tiene el deseo en el psicótico quiere decir las 3 formas que tiene el psicótico de desear o de relacionarse con su deseo, que no todas ellas son permitirse desear. La primera salida es la melancolía. En la melancolía se rechaza totalmente el deseo. El único deseo que tiene allí cabida es el deseo de muerte. Por tanto, es un goce que ha sobrepasado sus límites. Es un goce demasiado invasor. Y el goce no es deseo, no es lo mismo. Es un cuerpo mortificado. Y uno de los ejemplos de esta melancolía y este exceso de goce y falta total de deseo, salvo de muerte, invita al pasaje al acto con el suicidio. La segunda salida de la psicosis es la paranoia y la erotomanía. En ambos casos, uno intenta instaurar un deseo en ese gran otro. ¿No hay deseo? Pues lo que hablábamos antes, me lo invento, lo deliro. En la paranoia, a un alto precio, me invento un deseo en el otro de persecución. O sea, un deseo negativo, por así decir. Un deseo de invasión, un deseo angustiante. Pero bueno, al menos allí pongo un deseo y eso me da mucha estabilidad. Y en el caso de la erotomanía, me invento también ante la falta de saber cuál es ese deseo del otro, me invento que el otro me ama, que el otro tiene conmigo una relación romántica secreta. Pero yo estoy totalmente convencida de que ese otro me ama y de que tiene esa relación conmigo. Aunque no sea de las formas más sanas, pero se está poniendo un deseo a ese gran otro. ¿Cuál es la tercera salida? Pues la tercera salida es la más sana y es crear un cierto lazo social. Un lazo social, un lazo con un gran otro. Esto no tiene por qué ser directamente, sino evocar a un gran otro. Para mí la imagen que me viene a la cabeza es de una isla. El psicótico está solo en una isla desierta, en mitad del océano, y no hay nadie más. Y no espera recibir ayuda, porque no hay deseo del otro, porque no hay significación fálica, porque no hay nada, es como una especie de desierto, ¿no? Está solo en una isla en mitad del mar, en mitad del océano. Y de pronto se le ocurre que para cuando un día alguien llegue a esa isla y descubran su cadáver, o ni siquiera lo descubran porque ya su cadáver haya desaparecido totalmente, se le ocurre poner con una piedra, ¿no? Limar en un árbol: Pedro José estuvo aquí. Eso es darle un sentido. Eso es encontrar de alguna forma la metáfora. No le va a salvar la vida. No va a cambiar su destino el haber escrito ahí en un árbol. Aparentemente no va a cambiar su destino, pero sí lo cambia, porque ya está haciendo referencia a un otro con esa escritura. Ya se está dirigiendo a otros. Ya está pensando en que alguien algún día leerá en ese árbol su firma. Pues esto es lo que le salva al psicótico. Incluir a un otro. En este ejemplo de la isla, el hacer esa escritura en la corteza sería como una metáfora de ser recordado. No sería una metáfora paterna, pero sería una metáfora. Una metáfora de que alguien sepa que él estuvo allí. Entonces esto da sentido a sus días allí. Entonces, en el caso de Joyce, esa metáfora
se trataba de, realmente de forma muy simplificada, encontrar un público. Él fantaseaba con que sus escritos llegarían a ser leídos por muchísima gente. Y en el caso de Reber, la metáfora es convertirse en la mujer de Dios, con lo cual también ahí hay un lazo social, nada menos que con Dios. Por eso he dicho antes que no tiene por qué ser real ese vínculo, pero crear un vínculo, un lazo, crear un vínculo con un público o crear un vínculo con Dios, con la Virgen, con quien sea, pero que haya un vínculo. Estos vínculos tienen cierta parte delirante, ¿no? El fantasear con ser recordado para la eternidad, que te lea muchísima gente, o lo que es más evidente en el caso de Reber, delirar con que Dios es tu esposo. Bueno, en cualquier caso, allí donde la neurosis, la falta, empuja el deseo, en la psicosis, el delirio sostiene el deseo. Así que podemos decir que el psicótico sí puede desear. Por supuesto, deseos diferentes a los sueños comunes de los neuróticos, pero puede desear. Hasta aquí el vídeo de hoy. Como novedad, he hecho una web y voy a ir subiendo poco a poco en formato escrito los vídeos que subo aquí. Así que bueno, os dejo por aquí el link, así como Instagram, Facebook y demás redes sociales, que también podéis seguirme. Hasta aquí.